buenos días, que el Señor les bendiga. Para mí siempre es un privilegio, crean que sí lo es, compartir la palabra del Señor. Es un gozo, la verdad, es un gozo. Es mejor que un helado de lo que se imagine. Es lo mejor que hay, compartir de la palabra del Señor, porque el que prepara la palabra es el que más la aprovecha, es el que la saborea, la da vuelta, le busca. Cuando éramos misioneros en Bolivia, las personas cuando comían el pollo pero no quedaba nada, quedaban los huesos y como que le pasaban una lija a los huesos y métele que chupar por allá. Y uno aquí es medio, yo, para no meterlo a ustedes, medio mañoso, que trae como una grasita, que no me gusta el cuero, y ahí vamos acumulando lo que no me gusta, ya se comía todo. Y yo, en lo personal, claro, eso no ha cambiado, pero sí, en la palabra, de saborearla, volver otra vez, y vuelve a masticar aquí. Y es lo que el Señor trae más gozo y más vida. Hoy quiero hacer una continuación de la prédica, mi última prédica, que hablaba sobre tengo planes para ti, que es la expresión de Dios para su pueblo a través del profeta Jeremías. Tengo planes para ti. Y en esa ocasión hablábamos de que los planes de Dios son mejores que nuestros planes. Ahora, cuando se perdieron esos planes y esos sueños, fue con la caída. Cuando Adán y Eva pecaron, y nosotros en ellos, se terminaron los sueños. Se acabaron los sueños. Y solo quedaron los sueños del hombre. Inseguros, egoístas, vanagloriosos. Eso es lo que quedó después. Y la historia de la humanidad es eso. El hombre intentando construir castillos, sueños, pero con una base egoísta y apartada de Dios. Así que siempre mal, siempre triste, mucho dolor. Ayer compartíamos con un matrimonio, con algunos de ustedes, acerca de esto, de tanto dolor que hay aquí en la tierra, ¿no? Cuando el hombre se aparta de Dios, aparecen los planes del hombre y esos planes siempre traen dolor, porque son planes incompletos, no suficientes. Y que en el fondo no consideran a los demás. Entonces, una de las principales cosas que uno tiene que entender es que Dios quiere restablecer esos sueños. Dios quiere volver a darnos sueños. Y esto estaba anunciado del Antiguo Testamento, y quiero leer un pasaje, vamos a leer el capítulo 2 de Joel, del profeta Joel, que dice más o menos así, en Joel 2, del 12 al 13, digo más o menos porque es la versión que tengo, entonces quizás sus versiones difieran algunas un poquito en alguna palabra, pero dice así Joel 2, del 12 al 13, aún ahora declara el Señor, volved a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volved ahora al Señor vuestro Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia y se arrepiente de infligir el mal. Es la única parte en que yo veo que Dios se arrepiente de algo. Es cuando Él dice, yo no le voy a hacer el mal que sí se merece. Bueno, es un tema teológico profundo, no voy a entrar en este punto del arrepentimiento de Dios, pero sí que la Biblia ocupa esa expresión. Quizás algunos dicen que es un antropomorfismo, que es como decir que Dios hace cosas como el hombre, ¿ya? Pero dice aquí, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Y nuestros corazones contienen nuestros planes, entonces rasga tus planes, rompe esos planes que traes, rompe esas ideas que tienes. Porque si no, ¿cómo ocuparíamos este pasaje, verdad? ¿Qué voy a ir al médico para que me abra y me rompa el corazón? No es eso. Es donde están mis pensamientos, mis ideas. Rompe eso. Rompe esas ideas. El punto es que a veces estamos tan aferrados a nuestros planes, tan convencidos de que son lo mejor, que nos cuesta mucho romperlos. A veces nos es fácil ver en los demás las cosas que tienen que cambiar. Yo aquí conozco a algunos que son excelentes profetas para otros. Y le dicen, tú necesitas eso, tú necesitas esto, pero muy ciegos respecto de su propio corazón. Entonces, rasguen su corazón, no los vestidos, esos planes que no tienen nada que ver con Dios.
Ahora, ¿qué es lo que dice Dios que hará con aquel que rasgue su corazón? El mismo capítulo de Joel que estamos leyendo, Joel 2, en el verso 21 en adelante, dice, no temas, oh tierra, regocíjate y alégrate porque el Señor ha hecho grandes cosas. No temáis, bestias del campo, porque los pastos del desierto han reverdecido, porque el árbol ha dado su fruto, la higuera y la vid han producido en abundancia. Hijos de Sión, regocijaos y alegraos en el Señor vuestro Dios, porque Él os ha dado la lluvia temprana para vuestra vindicación, y Él ha hecho descender para vosotros la lluvia temprana y la tardía, como en el principio. Y las eras se llenarán de grano, y las tinajas rebosarán de mosto y de aceite virgen. Entonces os compensaré por los años que ha comido la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga, mi gran ejército que envié contra vosotros. Tendréis mucho que comer, y os saciaréis, y alabaréis el nombre del Señor vuestro Dios, que os ha obrado maravillosamente con vosotros, y nunca jamás será avergonzado mi pueblo. Y sabréis que en medio de Israel estoy yo, y lo que yo soy el Señor vuestro Dios, y no hay otro, nunca jamás será avergonzado mi pueblo. Entonces, Dios promete que si yo rasgo mi corazón, Él va a dar algo nuevo, va a hacer algo bueno, algo bendecido. Dice donde la oruga, donde el pulgón destruyó, donde tantas cosas destruyeron nuestra vida. Piensen ustedes en la obra del pulgón y la oruga en tu vida. ¿Cuántas cosas se han robado de tu vida, de tu historia? Producto del egoísmo, de la vanidad, del pleito, del pecado, ¿verdad? Que ha arruinado muchos de los planes hermosos de Dios. El tiempo pasa, ¿verdad? Y uno como que se va poniendo temeroso, preguntándose, bueno, ¿cuándo van a cambiar las cosas? ¿Cuándo mi vida será diferente? Y yo les quiero responder con un fácil hoy. Hoy puede cambiar todo. Si es que rasgas tu corazón y permites que Dios venga a hacer algo en tu vida, entonces Dios volverá a hacer. Y aquí quiero avanzar ahora al verso 28 de este mismo libro de Joel. Y dice, y sucederá que después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Eso para los que piensan que las mujeres no pueden predicar, por si acaso. Las hijas también profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Y haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Y antes que venga el día del Señor grande y terrible, y sucederá que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor. Y entre los sobrevivientes estarán los que el Señor llame, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Yo me convertí a los 17 años, yo me identificaba con los jóvenes, todavía. Pero en algún momento dirá, vuestros ancianos soñarán sueños. Entonces, cuando ya empiece a soñar sueños, voy a preocuparme, ¿verdad? No quiero esa parte todavía. Claro, todavía hay mucha visión. Bueno, Dios nos da sueños y visiones. ¿Qué significa esto? Que Dios pondrá planes en nuestra vida. Que Dios va a poner algo para construir, de eso se trata. No es algo abstracto, no es para teólogos esto, no es para los que son muy inteligentes, esto, hermano, es para gente como tú y como yo. Si tú te crees muy sabio, hermano, hermana, tú no necesitas ser un súper sabio. Solo necesitamos un corazón que esté rasgado. Para entender a Dios hay que humillarse. Aquí no vengas con tu doctorado ni con tu cosa. A Dios no le interesa eso. Dice la Escritura que al corazón contrito y humillado Él no lo rechazará. A ese Dios busca. Así que si ustedes quieren ser sabios, pídanle a Dios sabiduría. ¿Quieren ser inteligentes? Pídanle a Dios inteligencia. Si Dios nos transforma. Sin Dios, como bien decía Jaime acá, pura locura nomás, pura cosa que no sirve. Pero con el Señor, Él les va a dar planes. Él va a renovar su mente para que piensen de una manera nueva, distinta a todo lo que pensaron antes. Tendrán objetivos diferentes.
porque el Señor lo pondrá ahí. ¿Por qué? Porque Dios les da un corazón nuevo. Cuando recibimos a Jesucristo como el Señor de nuestra vida, no es solo un acto de fe intelectual de hace 2000 años atrás que ahora yo adhiero. No, yo le entrego mi corazón a Jesús. Entonces Él me da otro corazón. Es un trasplante. Es un trasplante de corazón. Yo le doy este corazón manchado, lleno de pecado, lleno de cosas, y Él me da un corazón nuevito, 0 kilómetros. Y más encima, me da el Espíritu Santo. O sea, me requete provee, Dios amado. Pablo, el apóstol, trata de expresar esto en la carta a los Efesios, en todas sus cartas, pero en la carta a los Efesios es algo dramático. La carta a los Efesios es una de las cartas cúlmines, yo diría, del apóstol. Y él en los 3 primeros capítulos va a dar pura doctrina, pura enseñanza. Y los 3 siguientes, del 4 al 6, habla de cuestiones prácticas, de cómo vivirlo. Y es muy lindo que puedan ustedes leer en sus casas los 3 primeros, bueno, y cuando ya leíste los 3 querés leer el final, pero habla Pablo acerca de nuestra posición en Cristo, que estamos sentados con Cristo, que ahora tenemos obras que Él ha preparado para que andemos en ellas, que esta cuestión no es por obras, que es por fe, dice, lo aclara varias veces. Y dice que para que al final logremos la plenitud de Él en todo, y se vuela Pablo realmente en momentos que como que se nos escapa, y para que comprendan toda la anchura, el alto, lo angosto de esto, para que ustedes puedan entender lo que el Señor ha hecho, para que lo vivan. El capítulo, bueno, todo el capítulo 3 y 2 y 1 de Efesios nos habla del plan de Dios. ¿Y por qué les hablo de este capítulo? Porque si hemos de entender los planes de Dios, aquí están revelados en la Escritura. Los planes de Dios. Efesios 2 del 4 al 10. Pero Dios que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó. Y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Miren los verbos que está ocupando. Esto está en griego, sí, nosotros vemos la traducción. Pero yo estaba leyendo a Spurgeon, que es un famoso predicador de los 1800, y Spurgeon al estudiar estos pasajes, él decía que el apóstol Pablo casi tuvo que inventar palabras para esto. Hay palabras que en el griego mismo no pueden contener lo que él está queriendo decir. Así que algunas palabras son medios como el estilo Pablo, como que mezcló palabras para dar a explicar lo que las palabras no pueden, no dan cabida. Y entonces dice el verso 8, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y aquí dice, porque somos hechura suya, esto es poema, eso es la traducción literal, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El Señor nos predestinó. Ahora, ¿qué significa eso? En mi opinión, de lo que he leído, de lo que he estudiado, cuando yo creo en el Señor Jesucristo, yo paso a ser predestinado. Y como al creer en Él, me apropio de todo lo que Él había preparado para mí antes, al creer en Cristo. Tomo esa predestinación, esos planes gloriosos se abren cuando yo entro por la puerta, que es Cristo el Señor. Si yo no cruzo esa puerta, no me alcanza esa predestinación. Esos planes gloriosos de Dios me son ajenos. En cambio, cuando yo creo en Él, entonces soy predestinado. Porque no existe eso, en mi opinión, de que Dios predestina a los que se salvan y a los que se pierden. Bíblicamente no es, porque dice la Escritura que Él quiere que todos los hombres sean salvos. Y dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, no solo a los escogidos que se iban a salvar, sino que Dios amó al mundo. Y entre estas personas, los que tienen fe en Él, ¿verdad?, le recibirán y tomarán esta predestinación. Dios tiene planes para nosotros, que Él preparó de antemano, no mis planes, sino que sus planes.
Y aquí termina el apóstol con lo que es una doxología. En el verso 20 y 21 del capítulo 3, Pablo termina con esto. ¿Qué es una doxología? Es una alabanza. Es una alabanza, es un tipo de alabanza. Y dice, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más, abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí yo quiero detenerme en esto de Dios tiene planes. Dios me ha llamado, me ha cambiado el corazón, pero lo que Él ha preparado para mí es mayor de lo que yo pido o entiendo. Mucho más abundantemente. Esa palabra viene del griego perizos. Perizos. Si se acuerdan de esa palabra, ahí por Navidad les doy un premio. Perizos. Perizos. La palabra significa abundancia, por un lado. Pero cuando uno empieza a examinar porque las palabras griegas significan como 20, 40 cosas. Es diferente al español, ¿no? Que tiene un significado bastante específico. A veces se da que el español tiene palabras que significan varias cosas. Por ejemplo, voy a casar. ¿Qué puede ser? Que me voy a casar. O que yo voy a casar. Voy a matar a algo para comer, ¿verdad? Es decir, algunas palabras tienen varias interpretaciones, pero en el griego esto se da mucho, pero mucho, mucho. Puede tener 20 significados. ¿Y cómo uno sabe cuál es? En el contexto y tratando de entenderlo donde está metido. Pero miren todo lo que significa. Extraordinario, estoy hablando de perizos, abundancia, mucho más abundantemente, mucho más perizos. Significa extraordinario, magnífico, superior, distinguido, notable, excelente, prodigioso, importante, desmesurado. Qué maravillosa palabra, desmesurado. Dios es desmesurado con nosotros en sus bendiciones. Y dice también excesivo. ¿No les parece maravilloso tener un Dios que es excesivo? Qué maravilloso tener un Dios que no es tacaño, ¿no? Excesivo. No sé cómo fue su infancia. Algunos yo sé que vienen de trasfondo bastante duro, de pobreza. Otros clase media, otros lo tuvieron mucho más. Pero yo recuerdo que, al menos en mi caso, claro, era clase media, digamos, yo creo. Entonces, había unos helados y teníamos que escoger los helados, pero no los más caros. Podíamos escoger helados, pero no los más caros. Yo recuerdo cuando niños nos llevaban en Santiago, porque yo ahí me crié, nací, íbamos al cine Huelén, que era esto de donde eran las películas para niños, ¿no? Y cuando en ese tiempo, no tanto tiempo atrás, uno iba bien arreglado al cine y toda la familia, porque además después las películas se cortaban a la mitad de la película, aunque no lo crean. Como a la hora se paraba y vamos al intermedio, y uno iba al baño, iban a comer, otro había cosas para tomar, y uno como que había como vida social en el cine, muy extraño que lo pueda pensar, eso hoy día es raro, pero así era. Y yo recuerdo que, claro, cuando íbamos a comer, sí puedes comer de las palomitas, pero no el más grande, porque tenía que alcanzar para todos. Y cuando yo pienso en Dios, a veces uno puede ser medio mesurado para pedirle a Dios. Porque uno aprendió a ser como ese niñito bueno, ¿no? El ubicadito. Como que te enseñaron, ¿no? Pero Dios me dice, yo soy perizo, soy excesivo. ¿Te atreves a pedirme? ¿Eres capaz de pedir algo que ni siquiera entiendes? Porque no vaya a ser, hermanos, que ustedes sean muy prudentes con Dios. O que de repente digan, no, es que Dios debe estar preocupado. ¿Para qué le voy a pedir esta cuestión si Dios no debe tener tiempo para esto? Y Dios es Padre. Claro, ¿cómo lo voy a molestar? Pues si está la cuestión ahí, imagínate en Israel ahora y en Ucrania, ¿qué le voy a estar pidiendo que me renueve el auto? ¿No? Suena casi pecaminoso. Pero Dios es un Dios que va en todas, las grandes y en las pequeñas. Porque es Padre. Y Él quiere que yo lo descubra en esa característica. Si no, nos habría revelado como excesivo, más que suficiente. Y aquí algo muy interesante. Uno de los estudios en griego más profundo dice que la palabra perizo significa más allá. ¿Se acuerdan de un personaje, Buzz Lightyear? ¿Sí? Yo me acordé de él, pues me acordé de que al infinito decía, y más allá. Bueno,
Buzz Lightyear le copió al apóstol Pablo, porque el que ocupó esa palabra diciendo que esto va más allá es Dios mismo. Dios mismo, por ejemplo, era cristiano el Buzz. Es decir, vamos mucho más allá. Eso es lo que está diciendo. ¿No se les paran los pelos cuando ustedes escuchan la palabra perizo? Porque dice que esto es mucho más allá de lo que yo entiendo, de lo que yo comprendo. Dios me está abriendo una puerta de esperanza. Dios me está diciendo, cree, pero cree más de lo que ya crees. ¿Te atreves? Dios anda buscando fe en este mundo. Dice cuando Él vuelva, se hace la pregunta al Señor, ¿encontrará fe en la tierra cuando Él vuelva? ¿Encontrará gente que realmente le creyó? ¿O va a encontrar gente como prudente? Le creo, pero como estaba ocupado. No, si yo te creí, pero no te pedí. Te creí, pero no me atreví. Te creí, pero enviamos a otro, Señor. Otros fueron los que fueron. Te creí, pero no hice la decisión. Te creí, pero ya era tan viejo al final que ya no me sirvió, ya no pude hacerlo. Te creí, pero se me pasó la hora. Y esto es tan importante, hermanos, porque si Dios se está revelando de esta forma, superabundante en cantidad y superior en calidad, esto significa que Dios es excesivo, significa que es por algo. Que los planes de Dios, hermanos, no son solo buenos, son súper buenos. Son perizo de buenos. Van más allá de lo que tú puedes comprender. Pero ¿sabes lo que ocurre? Es que la gente no le cree a Dios. Y como que vamos a escoger, pero pudiendo pedir algo maravilloso, se contentan con algo bueno nomás. Porque no son capaces de creer que Dios puede hacerlo. En las palabras de Calvino, hablando sobre este texto, él dice lo siguiente. A propósito de los milagros, él está hablando, no particularmente de este libro. Cuando Jesús hace el milagro del paralítico de Betesda, cuando está en el pórtico, estoy hablando dentro de Jerusalén, y había una piscina, y estaba ahí un paralítico, hace 38 años, estaba este hombre allí, tratando de entrar a esa piscina, porque existía la creencia que una vez al año, esas aguas eran movidas por un ángel. Y cuando el agua se movía, el que primero entrara, ese iba a ser sanado. Pero ¿cuál era el problema del paralítico? No tenía cómo caminar. Nadie lo iba a tirar porque el que lo estaban interesados mucho en meterse primero cuando el agua se moviera. Era una creencia. Algunos teólogos dicen que en realidad era una creencia nomás. No que así era. Pero la gente le atribuía esto. Y entonces llega Jesús donde este paralítico, y curiosamente, porque estaba lleno, dicen que eran miles, en la piscina era re grande, por si acaso no se imagina una piscina chica, muy grande. Y entonces estaban ahí todos llenos de enfermos y gente esperando que se moviera el agua. Y Jesús solo miró a este. O sea, no sanó a nadie más ese día, sanó a ese nomás. ¿Por qué? No tengo idea, pero lo miró. Y va donde él y le pregunta, ¿quieres ser sano? Y uno dice, qué cruel el Señor, ¿no? Y no. ¿Sabe lo que pasa? Que uno a veces se acomoda a la situación que tiene. Él tenía algo que es la palabra camilla, donde él dormía, era un catre portátil. En realidad era un catre como de ejército. Esa es la palabra que se ocupa cuando se describe ese milagro. Entonces era un catre que se armaba. Entonces parece que este era medio tullido, pero se movía con su cosa, ¿verdad? Y se echaba ahí al lado del agua, esperando que algún día viniera algo y ponía su mano para que la gente le diera limosna. Esa cama, para él era lo más seguro que había. Y hay gente que nunca quiere soltar la cama, nunca quiere soltar la camilla. Quieren ser sanos, pero no quieren soltar la camilla. Y el Señor cuando le pregunta, ¿quieres ser sano? Es la invitación para soltar eso. Suelta la muleta. ¿Cuántos cojos quieren ser sanos? Yo creo que el que se atreve a dejar la muleta. Los otros, mientras estén aferrados a la muleta, nada van a recibir. Y aquí el tema, ¿no? El tema importante es si realmente le creemos al Señor. Y entonces, ¿qué es lo que dice Calvino sobre este pasaje? El hombre enfermo hace lo que casi todos hacemos.
limita la ayuda de Dios a sus propias ideas y no se atreve a prometerse más de lo que concibe en su mente. Limitamos a Dios, lo limitamos porque decimos, no, esto no puede ser, esto no va a funcionar. Mi mente es la que manda al final y no puedo recibir eso que Dios tiene para mí, esos planes gloriosos, extraordinarios. Piensen en todo lo bueno que hayan experimentado. ¿Qué cosas buenas han experimentado en la vida? ¿Alguno me puede ayudar? Un episodio nomás, no necesito que me cuenten su vida, pero cuéntenme alguna experiencia linda, cortita nomás. Una frase. Que Dios te sanó de cáncer, una experiencia tremenda, ¿sí? Te sanó de poliomielitis. Muy bien, ¿alguna experiencia? Wow, tienes muy buenos ejemplos. Yo pensaba algo mucho más superfluo, ¿sí? ¡Wow! Ese es muy grande. Son puras cosas grandes nomás. No sé, yo pensaba que me iba a contar, no, algún día fui a Florencia. O algún día fuimos a algo más. Una experiencia, pero claro, son experiencias grandes las que han contado. Ahora, debo decirles algo, y afírmense bien. Lo que Dios tiene para ustedes es más grande que eso. O sea, si no lo crees, es que no tienes idea quién es Dios. Así les voy a decir nomás. Si ustedes creen que el Dios solamente puede sanar cáncer y no puede hacer algo mayor, no conocen a Dios. Esa es la cuestión. Tenemos que ir un poco más allá o mucho más allá de nuestra experiencia. Ahora, cosas buenas que están más allá de sus capacidades. Piensen, cosas buenas que están más allá de sus capacidades. ¿Qué cosa buena, pero que está más allá de su capacidad? Todo lo sobrenatural. ¿Pero qué? Deme un ejemplo. Que tu cerebro funcione aunque no esté. La vida eterna. La santidad. Ok. Son como cosas que uno piensa, yo no puedo eso. El perdonar. Bueno, caminar sobre el agua. Bueno, Dios puede hacer más que eso quiero decir. De cosas que nosotros pensamos que no somos capaces, porque en realidad hay un montón, nuestra lista es larga de cosas que no somos capaces. Que tus hijos se salven, por ejemplo. Eso. Entonces, ahí, perizo. Dios se revela y te dice a ti, mira, allí yo me encargo de esa parte. ¿Logran verlo? Si no, Dios no lo habría hecho. Sí. Entonces Dios está más allá de nuestra capacidad, más allá de nuestra experiencia, según el poder que obra en nosotros. ¿Cuál es ese poder? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que obra en mí. ¿Tienen el Espíritu Santo? Es una pregunta. Cuando uno cree en el Señor Jesucristo con todo el corazón, el Espíritu Santo viene a uno. Yo soy de esa doctrina. Ustedes saben que en nuestra iglesia como que admitimos ciertos márgenes, ¿no? Yo creo que ahí se quedó. El Espíritu Santo se quedó en mí. Él es mi garantía. No depende de mí. Pero la vivencia del Espíritu Santo es algo mucho más dinámico. Necesito la llenura del Espíritu Santo. Cada día. Lléname, Espíritu Santo. Porque si yo lo contristo con mi pecado, si no lo tomo en cuenta, el Señor es un Dios muy prudente. Él no va a entrar en mi vida si yo no le digo que Él entre a mi vida. El Dios no va a ir más allá de mi fe. Escuché muchas frases esta semana muy buenas. Una de estas es, todos quieren un milagro, pero nadie quiere estar en la situación que requiere un milagro. Todos quieren un milagro, pero ¿cuántos quieren estar en la situación que requiere un milagro? ¿Ustedes han estado en esas situaciones? Yo sí. Yo sí muchas veces. En que mi vida hasta ahí no me llegó, no me alcanzó, no puedo más. Es cuando uno tiró la toalla. No es que yo eventualmente tire la toalla, sino que tiré la toalla, no puedo. Me acordaba de un milagro muy pequeñito, que creo que lo he contado antes. En nuestra familia hemos dado espacio a lo sobrenatural. Como familia nuclear me refiero, con la Nimic y nuestros 4 leones. Y recuerdo que hablábamos de los milagros del Señor. Entonces Dios le dio un milagro al Dan, a nuestro hijo mayor, y todos lo vimos, wow, un milagro. Después salió el Benji, el segundo, un milagro.
Después salió David, otro milagro, y todos tenían su milagro, menos el Mati que está aquí. Ya, pues como que cuando llegaba el momento que compartíamos de los milagros, todos haciendo ahí como bien amable, no, pero eso también es un milagro, que tú vivas, que respires, ¿verdad? Uno trata como de arreglar la cuestión para que él no se desanimara. Bueno, al rato después teníamos la kermés del colegio, y recuerdo que andábamos, pero de plata, pero ni, ya, Dios sabe, muy cero. Pero hicimos un esfuerzo, y con ese esfuerzo llegué a la kermés con 5,000 pesos. Increíble el Señor. Y esto es algo material, ¿eh? No quiero sonar en absoluto insensible a las cosas mucho más grandes que esto. Pero les cuento este milagro. Entonces, estábamos en el colegio, yo con mis 5,000 pesos. Un juego costaba 3 lucas y una bebida 1,800 pesos. O sea, se me iba al tiro todo el ahorro que teníamos para ese evento. Los compañeros de mis hijos, claro, la situación de los apoderados era otra también. Entonces, yo veía con mis propios ojos, hermanos, como padres sacaban los turros de billetes de a 10, de 20, estoy hablando realmente de turros, de mazos de dinero, así enfrente de su compadre, y hacía así a los niños, venían ahí, y wow, yo pensaba, yo creo en el Dios de milagros. Y entonces estábamos ahí con el Mati y se acabó la plata al tiro, se acabó al tiro, o sea, llegamos a la kermés y se acabó al tiro la cuestión. Entonces ya estábamos sin dinero. Y ya, pues me decía el Mati, ya, pues papá, quiero ir. Yo decía, ¿qué voy a hacer? Entonces, ¿sabes lo que pensé yo? Primero dije, ya, tengo la tarjeta de crédito, voy a ir al cajero miércoles, voy a sacar nomás. Voy a ir con la tarjeta de crédito, voy y vuelvo, iba a decir. Pero de repente me acordé de algo. Dos cosas. Una, soy cristiano y sé orar. Y soy pastor, peor. Entonces me acordé, voy a orar. Entonces yo le dije, no, voy a orar, pero voy a orar con el Mati. Mati, vamos a orar. Vamos a orar por un milagro. Cáchate. Así que los dos en medio de la kermés, en medio de todo el ruido, la gente rodeándonos, los otros dos ahí en medio del patio del colegio, y dice, ya, vamos Señor, queremos un milagro. Y ahí los dos, amén. Y él me queda mirando, yo lo quedo mirando a él. Yo quedo mirando para arriba a ver si venía algo. Entonces yo pensé ya, hay algo que yo he aprendido en mi vida cristiana, puede sonar un absurdo, pero se los cuento nomás. He visto los milagros de Dios y cuando Dios habla, cuando me muevo. Eso me lo dijo una vez mi pastor, Craig Hulsey, que algunos de ustedes lo van a conocer porque viene a Chile, va a estar ahí con un encuentro que vamos a hacer. Y Craig me dijo, Dios habla cuando te estás moviendo en la vida, cuando te mueves, no estás paralizado. Así que miren lo que yo hice, acordándome de esa palabra, empecé a caminar en el patio del colegio. Así que vamos a caminar en el patio, esa era la respuesta al milagro. 1, 2, 3 pasos y encontramos un turro, no de billetes, pero un turro de tickets que equivalían a muchos billetes. O sea, porque ustedes saben que en las kermés se compran tickets para todos los juegos y premios. Ahí encontré se me fue el alma. Y dije, ya, lo tomé y ya yo, ¿de quién será esto? Ahí en medio del patio, ¿a quién se le cayó este? Yo estaba harto rato con el Mati, los dos, yendo a todo lugar, preguntando, ¿se le cayó a usted? Ahí estábamos, y él me seguía. Yo creo que él estaba tratando de saltar, de agarrar ese turro. Hasta que me di cuenta que era la respuesta. Después de un buen rato ya, listo, se lo paso. Y entonces el Mati empezó a jugar. Tenía tantos tickets, tenía tantos premios, que con esos premios se pudo comprar un dinosaurio eléctrico. Ninguno de sus compañeros tuvo un premio tan grande como él. Y recuerdo que veo al Mati en el patio, con todos sus compañeros alrededor, viendo cómo él armaba su dinosaurio. Y yo decía, Señor, hasta de estas cosas tú te preocupas. Eres tan grande que hasta en estas cosas tan insignificantes, tan pequeñas, pero a la vez creo que tan importantes para nuestra fe. Porque Él no se va a olvidar de eso. Porque mis hijos no se van a olvidar de un Dios vivo. Mi suegro siempre dice eso, el papá dice, creemos en un Dios vivo. Él siempre repite eso. Creemos en un Dios vivo. No está crucificado. Hace milagros. Interviene. Si, hermanos, les hablo bien en serio. Si Dios puede hacer esto, ¿acaso no puede hacer algo mucho más grande en tu vida? Claro que sí. Es perizo. Es algo extraordinario. Si quieres caminar sobre el agua,
tendrás que bajarte del bote. Ahí está la cuestión. No hay alternativa en esto. No hay cómo acortar esta parte, no hay cómo editar esto. Si quieren un milagro, tienen que bajar del bote. Si quieren caminar sobre el agua, tienen que bajar del bote. No hay otra manera. No hay otra forma abreviada, no hay forma como esquivarlo, no hay atajo. Solamente ocurre cuando uno realmente cree. Y para eso hay que bajar del bote. Alguien dijo que la fe era lo siguiente. Es subirse a la rama del árbol, esto es fe, subirse a la rama del árbol, cortar la rama del árbol y ver cómo el árbol cae. Eso es fe. Eso es fe. Donde Dios te va a sostener pese a todas las cosas. En contra de todas las posibilidades, Dios nos sostiene. Es el que se sube a la rama, se sienta en la rama, acerrucha la rama y ve cómo el árbol cae. Eso es fe. Aquel que dispone su corazón, su vida a este Dios, que escogió revelarse como magnífico, extraordinario, poderoso. Ahora, ¿cuándo nosotros podemos apropiarnos de esta grandeza? Cuando no solo yo creo en la existencia y el poder de Dios, sino que creo que Dios es amor y es bondadoso. No basta solo con creer que Dios es poderoso, hermanos. No es suficiente. Tendremos que creer también que Él es bueno. Porque la fe no actúa como sobre una máquina. Es un Padre amoroso que verdaderamente me ama. Cuando había un corito antes, una canción, ¿se acuerdan? Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Qué dice después? Mucho más en tu vida. Cuando nosotros nos casamos con la Nimic, era una de las canciones que pedimos a propósito de su aniversario. Yo la veo ahí, estábamos los dos de la mano, ella preciosa con su traje blanco y yo ahí más flaco, muy más flaco. Y estábamos los dos ahí y que empezó esa canción mucho más abundantemente y decía, Señor, es verdad. Porque no merecía yo algo así. ¿Quién de nosotros merece algo así? Porque saben, hermanos, es por fe, no es por obra. Y a veces nos cuesta mucho entender esto, porque venimos de un mundo de obra. Entonces nuestra fe está limitada por nuestra obra. No, pues si yo he hecho tanta embarrada, ¿qué me va a escuchar Dios? He tomado tan malas decisiones en mi vida que ¿qué va a hacer Dios ahora? Les digo algo, mucho más. Abundantemente de lo que ustedes pidan o entiendan es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Escojan el camino que van a seguir, los sueños tuyos o los sueños de Dios. Quizás hoy día algunos de nosotros deberán rasgar su corazón y renunciar a sus planes para que Dios cumpla su propio plan. Amén. Pensaba en terminar con un tiempo de oración y yo le pedí a los hombres que hoy día trajeran, los que fueron al retiro, que trajeran sus banderas. No sé si todos la trajeran, el hombre es medio rebelde siempre, pero en fin. Bien, no sé si los hombres trajeron sus banderas, algunos sí, ya, varios sí. Entonces, yo quiero pedir a estos, ¿tú trajiste tu bandera, Marcial? Bien. ¿Y ustedes, chicos? Desobedientes. ¿Y Maximiliano, si la trajiste? Bien. Entonces, para los hombres que trajeron sus banderas, ¿tú, Pedro, trajiste tu bandera? Ah, ok, la imagen, muy bien. Ya, muy bien, igual sirve. Es más tecnológico el hombre. Muy bien. No se queda con cosas físicas, sino que... Muy bien, entonces, otros ya trajeron con palito, excelente, maravilloso. Yo quiero pedirles lo siguiente, miren, yo quiero pedir a los hombres que están con sus banderas que vengan aquí adelante un rato. Porque vamos a hacer algo bien concreto, ¿no? Bien concreto. Entonces pasen aquí adelante los hombres que trajeron sus banderas. Digitalmente o físicamente. ¿Ok? Entonces, yo les voy a pedir
que a estos hombres que vamos a hacer grupos de oración y ustedes van a liderar esos grupos de oración. ¿Sí? Entonces van a estar con ustedes, yo calculo unas 5, 7 personas por cada uno, y ustedes van a compartir lo que está en su bandera para animar y pedir, Señor, que eso se cumpla. Pero le van a preguntar a todas las gentes que están allí, ¿cuáles son esos sueños que te cuesta creer que Dios los va a hacer? Y vamos a decir, sí, sí los va a hacer. Vamos a animarnos unos a otros en creer lo que dice la Biblia. Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos es lo que Dios va a hacer en tu vida. Eso se va a orar. Mucho más abundantemente de lo que pides o entiendes es lo que Dios va a hacer. Se lo van a decir para ustedes mismos, pero se lo van a dar a los otros. Entonces, está ahí, cada uno de ustedes les voy a pedir que se reúna con unas 5 personas y ustedes van a dirigir ese tiempo. Van a contar lo que está en su bandera, pero luego le dan la oportunidad a ellos también de que digan, ¿qué son esos imposibles en tu vida? ¿Qué son aquellas cosas que piensas que no van a ocurrir? Y hoy día el Señor va a abrir una brecha para tu fe. Esto no está basado en la emoción ni nada, está basado en la pura palabra poderosa de nuestro Señor. Esto está aquí. No es porque yo lo diga o una tincada, es porque el Señor escogió Él revelarse de esa forma. Y si yo quiero tener otro Dios, búsquense otro lugar. Pero la Biblia dice eso, que Dios es un Dios excéntricamente abundante y quiere serlo contigo también. Amén.